Que el Señor en su gracia nos ayude en este tiempo para seguir con nuestro estudio en la epístola de Primera de Juan. Ya hemos avanzado, ya llevamos 14 mensajes en Primera de Juan, este sería el 15º. Nuestro texto clave en todo el estudio ha sido Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y este libro está basado en los contrastes, ¿no? Entre decir y hacer, o el que dice y no hace, y se muestra ese contraste entre la luz y las tinieblas, entre la comunión y la falta de comunión, entre el amor y el aborrecimiento. Ese contraste está constantemente, y como les dije en el mensaje anterior, al llegar al capítulo 4 nos encontramos con un recuento que es necesario hacer por el punto al que llegamos en el libro. Ya todo el lenguaje y los conceptos que se fueron hablando en los primeros capítulos hasta este pasaje, los encontramos unidos en el pasaje que vamos a ver hoy. Se van entrelazando, uniendo, y ya cuando se habla, aunque hay cosas que ya las hemos visto, se vuelven a mencionar, pero se mencionan con otra fuerza, con el sustento de que ya sabemos de qué estamos hablando y de que podemos llamar a las cosas como Dios las llama. Entonces, en base a eso, bueno, él habla con mucha claridad, no recurre a alusiones, sino que dice las cosas directamente, sin grises, y el punto es que hay que hablar claramente como son las cosas. Entonces esta claridad se aplica al tema que ha sido tratado hasta acá, que lo podríamos resumir como el verdadero amor que manifiesta la comunión con Dios, o sea, ese amor práctico que manifiesta que realmente tenemos comunión con Dios. Entonces, ¿a qué se dispone ahora? Bueno, se dispone en el pasaje, como ya empezamos a ver, a la aplicación práctica para nuestra vida. En decir que somos lo que refleja nuestra conducta. Lo que nuestra conducta refleja es lo que realmente somos. No solamente es el pensamiento, sino el pensamiento que lleva a la acción. Entonces, hay un corazón nuevo, ¿no? Somos nacidos de Dios, la simiente de Dios está en nosotros, hace que no podamos vivir en pecado. Entonces eso tiene que llevar una nueva vida, una nueva conducta. Somos una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, cuando uno ve los versículos 7 al 11 del capítulo 4 de Primera de Juan, que los estuvimos viendo en los últimos dos mensajes, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces, lo lleva a una presentación clara de Dios como el origen y la fuente del verdadero amor. Y ese amor fue mostrado en la obra de Cristo, que cubrió como propiciación todos nuestros pecados, y en base a esa obra de amor que Cristo mostró, es nuestra responsabilidad amar como Él nos amó a nosotros, como vimos en los últimos dos mensajes. Es Cristo el ejemplo y la medida del amor con el que nosotros tenemos que amar a nuestros hermanos, de amar a nuestros enemigos, amar a los que nos rodean, de la misma forma que Él nos amó cuando nosotros éramos enemigos en nuestra mente de Dios, de la misma forma que Él nos amó cuando nos oponíamos, huíamos de Él, etcétera, etcétera. De la misma forma en la que Cristo nos amó, nosotros debemos amar a aquellos que nos rodean, sin acepción de personas, y pensando en dar a Dios la gloria por medio de esa acción. Y hoy vamos a tratar de avanzar con la ayuda del Señor hasta el final del capítulo. ¿Por qué? Porque el lenguaje es bien conocido. Hay pasajes que cuando los vayamos leyendo sabemos que ya los escuchamos en los mensajes anteriores y nos va a venir a la memoria. Vamos a hacer, es como un breve repaso, y vamos a ocuparnos en la parte que aún no hemos visto. Y el versículo 18 de 1 de Juan 4 dice así: en el amor no hay temor,
sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Lo voy a leer otra vez. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y el tema que veremos hoy con la ayuda del Señor, solo por su gracia, es un amor sin temor, un amor sin temor. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude a conocer toda la dimensión de su amor, de tal modo que ese amor subyugue todo nuestro ser y entonces podamos amarnos en paz y siendo libres de todo temor. Vamos a orar y pedir al Señor la ayuda en este tiempo. Oremos. Nuestro buen Dios y Señor, queremos darte muchas gracias por la obra de Cristo, que quitó el pecado de en medio para que seamos reconciliados contigo cuando éramos tus enemigos. Gracias por ese amor tan grande que nos has mostrado, enviando a tu Hijo al mundo para que vivamos por Él, para que creyendo en Él tengamos vida y que por medio de Él te conozcamos, sepamos quién eres, cómo eres, que seamos adoptados como tus hijos por medio de Él y así podamos llamarte Padre y gozarnos en este camino que Él nos ha abierto a través de su propia carne para tener acceso a tu trono de gracia y venir aquí a pedir esa ayuda, ese auxilio, esa misericordia, esa gracia para el oportuno socorro. En este tiempo, Padre, necesitamos tu ayuda. Eres tú el que da el crecimiento, el que hace que la palabra vaya de la mente al corazón y que seamos enseñados en tu verdad, que podamos ver la gloria de Cristo y así ser transformados de gloria en gloria. Mi Padre, te ruego por tu iglesia para que sea edificada y te pido por aquellos que no te conocen para que arrepentidos vengan a Cristo a buscar la salvación de su alma. Gracias, Señor, por este tiempo. Ayúdanos a ver tu amor y a vivir en base a ese amor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para su gloria. Amén. Muy bien, hermanos. Vimos hasta el versículo 11, era como una conclusión lógica, porque dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ante semejante manifestación de amor de parte de nuestro Dios, ante tal amor, semejante amor, un amor que no tiene explicación, que no tiene lógica, un amor donde no hay merecimiento, que no es como el amor del mundo, es un amor que se origina en la naturaleza de Dios, porque Él es amor, y Él decidió mostrar ese amor, y no lo mostró por personas que lo estaban amando, no. Hay un texto que vamos a ver en nuestro pasaje, que ya lo mencionamos varias veces, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y viendo ese amor tan grande, la conclusión es, amados, si Dios nos ha amado así, bueno, nosotros también tenemos que amarnos así unos a otros. Debemos también nosotros amarnos unos a otros. No podemos ver el amor de Dios que Él tuvo para con nosotros en la condición que nosotros sabemos en que estábamos cuando Él nos salvó y nos rescató, muertos sin delitos y pecados y siguiendo nuestros pensamientos, nuestra propia voluntad, ignorando a nuestro Creador. Sabiendo eso y sabiendo la compasión y misericordia que Él nos mostró y cómo a través de ese amor tan grande nos trajo a la vida cuando estábamos totalmente separados, o sea, muertos espiritualmente, separados de todo bien espiritual, o sea, separados de Dios, del bien eterno, y Él aún estando en nuestros pecados, Él muestra su amor en que Cristo murió por nosotros. Él vino como el sustituto becario, como la propiciación por nuestros pecados, cubrió todo nuestro pecado, toda nuestra maldad, y nos salvó eternamente. Y es ese amor el que Dios nos ha mostrado, y que cuando nosotros lo vemos, hermanos, conocemos una parte, pero proseguiremos en conocer a Dios y en seguir conociendo la dimensión de ese amor. Y en la medida que nosotros vayamos viéndonos, cuando pasa el tiempo, más y más como Dios nos ve a nosotros, más y más vamos a valorar el amor que Dios tuvo para con nosotros. Cómo ese amor fue tan grande que cubrió toda nuestra maldad, todo nuestro pecado, todas nuestras ofensas contra Él, todo nuestro orgullo, nuestra soberbia, todo aquello que nos había
desviado por nuestro propio camino y separado de aquel propósito con el cual fuimos creados, que es darle la gloria a nuestro Creador. O sea, fuimos creados para exhibir la naturaleza de nuestro Dios, para mostrar con nuestras vidas quién es Dios. Él hizo toda la creación para exhibir su gloria, manifestar su carácter. Y nosotros, en lugar de cumplir con ese propósito, nos fuimos buscando nuestra propia gloria, o sea, mostrando lo que nosotros somos realmente. De ese camino de perdición es donde nos rescató el Señor Jesucristo tan solo por amor. Nuestro destino era la condenación eterna. Y en medio de ese camino, Cristo vino, nos rescató, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estábamos perdidos y sin rumbo. Cuando hablamos de perdidos y sin rumbo, estábamos perdidos del propósito original, del camino original trazado por Dios en su voluntad para la gloria de su nombre. Entonces estábamos perdidos y sin rumbo, siguiendo nuestros propios anhelos, deseos, y siguiendo nuestras propias intenciones del corazón. Entonces el camino era ancho y nos llevaba a la perdición. De ahí nos rescató Dios. Ese es el amor, que es el ejemplo. Él empezó, Él tuvo la iniciativa. No es que la iniciativa fue nuestra, no. Insisto, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Cuando lleguemos a ese texto, no va a hacer falta que digamos nada, porque así lo fuimos viendo en todo el libro. Él es el que empieza soberanamente, por su gracia nos llama a Él, nos salva, pone un corazón nuevo, pone su espíritu, pone temor de Él para que no nos apartemos de Él y derrama con su espíritu su amor en nuestros corazones para que le amemos a Él. Y si le amamos a Él y guardamos sus mandamientos, entonces vamos a amar a nuestro prójimo, vamos a amar a nuestros hermanos, y en medio de ese amor se va a cumplir la ley. Porque en eso se resume la ley, en amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, de esa forma es como debemos amarnos nosotros, porque lo aprendimos de Él, lo aprendimos de Cristo. Entonces, el versículo 12 avanza sobre esto, va digamos, al punto. Cuando hablamos de Cristo, cuando hablamos de Jesús, y cuando hablamos de que nuestra fe es probada, dice Primera de Pedro 1, hablando de Jesucristo, dice, a quien amáis sin haberle visto. Y eso es maravilloso, por eso implica la fe. Nosotros no estuvimos con Él cara a cara, no caminamos con Él, pero lo creemos por la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así dice Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces nosotros por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, Dios en forma de don nos ha dado la fe para creer, por su gracia nos ha dado la fe para creer en el Hijo de Dios, y por medio del Hijo de Dios conocer a Dios el Padre. Entonces, nosotros amamos a Cristo sin haberle visto. Lo amamos por el testimonio de la palabra, porque escuchamos el Evangelio de la gracia de Dios y la obra del Espíritu Santo hizo que resplandezca la gloria de Dios en la faz de Jesucristo en nuestros corazones para salvación eterna de nuestra alma. Entonces, le amamos, pero sin haberle visto. Y el versículo 12, como otro texto también en este pasaje, dice así: nadie ha visto jamás a Dios. Esta es una afirmación que hace la Escritura. Nadie ha visto jamás a Dios. Dios es espíritu. Entonces nadie le ha visto. El Hijo le ha dado a conocer, porque es el Hijo el que tomó la forma humana, y Él es la imagen del Padre. Entonces Él le ha dado a conocer. Cristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero a Dios nadie le vio jamás. Y nosotros no hemos visto jamás a Dios. Y dice el texto, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Hace un tiempo atrás, en uno de los mensajes, vimos a Cristo hablando en Mateo 25, diciendo, cuando Él separa las ovejas de los cabritos, ¿verdad? La derecha y a la izquierda. Dice, por cuanto ustedes me vieron hambriento y me dieron de comer, me vieron sediento, me vieron de beber, me vieron desnudo y me vistieron, enfermo, me vieron preso y me visitaron, etcétera, etcétera. Dice, ¿y cuándo te vimos así, Señor? Bueno, por cuanto le hicieron a uno de estos mis pequeñitos, a mí me lo hicieron. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la familia de Dios. Son los hijos de Dios. Somos los pequeñitos del Señor. Y es Cristo mismo. Cuando Saulo iba persiguiendo a la iglesia, y Cristo ya estaba ascendido en gloria, y se presenta a Saulo en camino a Damasco, cuando la luz resplandeciente, mayor que la del sol al mediodía, se aparece delante de Saulo de Tarso, y está Jesús ahí, le dice, ¿quién eres? Yo soy Jesús
a quien tú persigues. Pero Jesús ya no estaba acá. Entonces Él lo toma personal, porque nosotros somos su cuerpo. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Entonces, no se puede decir que amamos a Dios si no amamos al cuerpo de Cristo, si no amamos a quien es Cristo. Nosotros tenemos en cada uno de nosotros la gracia que nos fue dada, según la voluntad soberana de Dios. A cada uno de nosotros se nos repartió la medida de gracia. Esa medida de gracia es la porción de Cristo que todos nosotros tenemos, la porción del carácter, de la persona de Cristo, los dones que Él ha puesto en nosotros para que de esa forma Él mismo sea quien edifica la iglesia. Entonces, nosotros nos amamos unos a otros, lo que estamos haciendo es amar a Cristo. Estamos mostrando nuestro amor a Dios en una forma tangible, en una forma real. Estamos amando a Cristo cuando amamos a nuestros hermanos. Y eso es a lo que se refiere. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, esta es la clave. Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, ahí vemos un testimonio interno y externo a la vez. Porque si nosotros nos amamos unos a otros, es porque Dios permanece en nosotros, o sea, está en nosotros. Porque como Dios es amor, si Dios no está en nosotros, no podemos amar. Por eso el que no ama no ha conocido a Dios. Entonces ese amor está en nosotros, Dios permanece en nosotros y eso se manifiesta por medio del amor hacia los demás. Por eso dice, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Vamos a volver a hablar del amor perfeccionado en el versículo 17. Ahora quiero avanzar para llegar hasta ahí. Pero ese amor que se ha perfeccionado habla de la plenitud de Dios, de un amor que va madurando, que va creciendo. Pero lo vamos a ver más claramente cuando lleguemos al versículo 17. Sigo avanzando. El versículo 13 dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y otra vez, seguimos con este testimonio interno y externo. Su Espíritu está en nosotros como testimonio, pero también hay un testimonio externo, porque cuando dice, en esto conocemos, tiene que ver con lo que dice el texto anterior. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces directamente tiene que ver con eso, en esto, en ese testimonio interno, externo, la permanencia de Dios en nosotros y el amor hacia los demás, que sabemos que no es natural en nosotros, sino que es Dios el que lo está produciendo por su gracia, el que lo está manifestando por su gracia en nosotros. Dice, en esto conocemos. Recuerden que la palabra conocemos, del griego ginosco, tenía que ver con un conocimiento pleno, tangible. No solamente un conocimiento intelectual, sino algo que ha sido comprobado, algo que podemos decir que hasta es palpable, ¿verdad? Y no hablo de sentimientos y emociones, sino que hablo de acciones que nosotros sabemos que naturalmente no salen de nosotros, que hubiéramos reaccionado de otra manera, que hubiéramos hecho las cosas de otra manera, pero por amor a Dios las hicimos de esa manera y las hicimos con gozo. Las hicimos con gozo, porque su yugo es fácil y ligera su carga. Recuerdan que también compartimos eso en los mensajes anteriores. Entonces, fíjense que dice, en esto conocemos que permanecemos en Él. Recuerden que también hablamos de permanecer en Él como guardar sus mandamientos, ¿verdad? Permanecer en su amor es guardar su palabra. ¿Qué era guardar la palabra? Ponerla por obra. Este es un recuento, nos está ayudando a ver el lenguaje de todo el libro, pero está yendo directamente al punto, a que esa verdadera confesión, ese verdadero amor se manifiesta en la forma en que vivimos, en nuestra comunión con Dios, en luz, y esa comunión con Dios, ese amor a Dios nos lleva a amar a los demás. Entonces, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Habíamos visto también Romanos 8:16, cuando dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y veíamos cómo ese testimonio interno que tenemos, con el Espíritu Santo obrando en nosotros, oponiéndose a nuestra carne para que no hagamos lo que querramos, y que en lugar de eso hagamos lo que Dios nos ha enseñado, porque también nos recuerda las palabras de Cristo. Ese es el testimonio que nosotros tenemos interno. No es algo místico, es algo real, es algo que vive en nosotros. Y eso es por la obra y gracia de Dios. Cuando vivíamos sin Dios, hacíamos lo que queríamos. Y a veces por ahí podíamos sentir algo de culpa
porque algo no nos salió como planeábamos, o porque nos descubrieron, o porque se dañó nuestro honor, etcétera, etcétera. No hablamos de eso. Estamos hablando de otra cosa, otro tipo de testimonio. De esa convicción que trae el Espíritu Santo de pecado cuando nosotros queremos hacer naturalmente lo que estábamos habituados a hacer, resolver las cosas como habitualmente las resolvíamos, y esa nueva naturaleza, esa simiente de Dios se opone y dice, hey, Cristo tuvo que morir por eso. Eso no es agradable a Dios. Y sabés que no es agradable a Dios porque Dios ya te enseñó lo que es agradable a Él. Entonces lo que tenés que hacer es poner por obra lo que es agradable a Él. Por eso hay tentación, porque Dios ya lo enseñó. Si nosotros ignoramos, entonces no habría tentación. La tentación está porque Dios ya nos dio la salida. Ya nos dijo, esto es lo que quiero que haga. Y esa es la salida, mis hermanos. Entonces ahí vemos el testimonio interno y el testimonio externo. Su espíritu está como testimonio, y en esto, en la conducta. Como ya vimos en el capítulo 2, versículo 20, la unción está en nosotros. En el versículo 27, que la unción permanece en nosotros. Capítulo 3, versículo 24, que decía en el final, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado, ese sello que Él nos puso cuando nos salvó, su Espíritu, como el arras de nuestra herencia, y Él da testimonio de que somos hijos de Dios. Entonces, seguimos avanzando. El versículo 14 dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Entonces acá tenemos un testimonio y una confesión. Recuerden la diferencia entre el espíritu de verdad y el espíritu del error. Hay uno que dice que el Hijo vino en carne, que Jesucristo vino en carne, y otros que no lo dicen. Pero claro, a veces de palabra lo dicen todos, aunque también hay algunos que niegan que Jesucristo sea Dios, pero hoy en día para nosotros eso es como muy fácil de detectar. Es más, hasta podría decir que hay muchos que sabemos que directamente creen y enseñan eso. Lo sabemos abiertamente. Entonces, para nosotros es como sencillo de detectar. Entonces, ¿cuál era el verdadero conflicto? Bueno, la verdadera confesión. El hecho de que la vida muestre que Cristo vino en carne para terminar con el pecado y que el pecado ya no reina en nosotros. Y que en vez de hacer lo que nosotros queremos, nos sujetamos a Dios y hacemos su voluntad según Él nos guía por su palabra y guardamos sus mandamientos. Entonces habla de una verdadera confesión. Por eso dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo. Están dando un testimonio real de que Jesucristo es el Hijo de Dios, de que fue enviado desde la gloria, desde su trono de gloria, aquel que siendo rico de una forma inimaginable para nosotros, se hizo pobre, vistiéndose como uno de nosotros y haciéndose siervo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, vistiéndose como uno de nosotros, y por esa pobreza, quebrantado, humilde, y sometido completamente a la voluntad del Padre, nosotros fuésemos enriquecidos. Porque a través de esa obra redentora, Él nos salvó, nos hizo coherederos juntamente con Él, y hemos sido enriquecidos en Cristo con Dios por toda la eternidad. Entonces esa obra se da testimonio, dice, nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, quien es el Salvador del mundo. Entonces cuando hablamos del Salvador del mundo, nos recuerda el nombre, porque es Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. También Pablo le decía a Timoteo que Jesucristo es el Salvador del mundo. No hay otro Salvador en este mundo. También escribe Lucas en Hechos 4 que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, si uno busca salvación, como dijimos en el mensaje anterior, no es una cuestión de graficar la salvación como una montaña y no importa por qué camino suba, usted llega. No, no es así. No es así. Si fuera así, ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué murió Cristo? Por demás murió Cristo, dice Gálatas capítulo 2. Si fuera así, que nosotros podemos alcanzar la salvación por las obras de la ley, por una devoción sincera, por una forma de adoración que a nosotros nos parece, bueno, entonces no hubiera muerto Caín, no hubiera muerto Nadab y Abiú. No hay formas de adoración, no. El Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, según Él lo ha determinado, según Él lo ha demarcado. Entonces, eso es lo que el Señor busca, y eso es la verdadera salvación. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí.
Entonces, hay un solo Salvador en el mundo, que es Jesucristo hombre. Su nombre mismo lo indica. Jesús, el Salvador, Cristo, el ungido de Dios, el Mesías prometido. Hombre, porque Dios se hizo hombre, Dios envió a su Hijo, para que sea como uno de nosotros, para que participe de carne y sangre, para que fuera el pariente cercano que nos redimiera de toda nuestra maldad, nos hiciera libres para que podamos ser de Él y vivir para Él. Nos compró al precio de su sangre para que ya no seamos nuestros. Y ese es el testimonio que están dando, no solamente con palabras, sino con los hechos, sino con los hechos. No solamente Juan lo estaba diciendo con las palabras, sino con los hechos. Entonces, seguimos avanzando, porque el 15 nos habla justamente de esta verdadera confesión. El 14 dice, nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo, el Salvador del mundo, perdón. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y otra vez vuelvo a recordar lo de la verdadera confesión, o sea, un testimonio unido al amor y a la convicción de pecado. O sea, ese testimonio está unido al amor que nosotros mostramos hacia los demás y a la convicción de pecado. Otra vez el testimonio externo y el testimonio interno. El testimonio externo que damos con nuestras acciones, que son el resultado de ese testimonio interno que tenemos por su Espíritu morando en nosotros. Entonces, esto es una relación activa, es una relación mutua, donde nosotros estamos en comunión con el Padre, y esa comunión con el Padre nos lleva a ser lo que somos. El amor del Padre está en nosotros, y ese amor nos lleva a vivir de la forma en que Cristo vivió y dar esa verdadera confesión, no solamente de labios, de lengua, no solamente de palabras, de lengua, sino en hecho y en verdad. Ve cómo todo el lenguaje del libro se junta en este pasaje, las cosas están como alineadas una detrás de la otra para reforzar todos estos conceptos, para que nos quede claro qué es lo que Dios ha hecho y cómo Dios ha transformado nuestras vidas. Entonces así llegamos al versículo 16 que dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Entonces, cuando dice nosotros hemos conocido, otra vez esa palabra conocido, no lo voy a volver a explicar, pero recuerde que es ese conocimiento pleno, no es un conocimiento superficial, es un conocimiento pleno, profundo. Nosotros hemos conocido, dice, y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Bueno, Dios mostró ese amor por medio de Cristo. Entonces nosotros lo conocimos porque Él lo manifestó por medio de la obra de Cristo y lo creemos. O sea, nuestra fe está ahí. Recuerda cuando terminamos el capítulo 3 que dije acá, es la primera vez que se usa el verbo creer, y decía, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Y nos sabemos unos a otros como nos lo ha mandado. Entonces, el creer conlleva una acción. Si uno cree algo, vive en base a lo que cree. Eso nosotros lo llamamos convicción. Yo creo que es así, por eso actúo así. Yo creo que Dios es real, por eso actúo así. Yo creo que Dios es el juez de todo el mundo, por eso actúo de esta manera. Yo creo que Dios envió a su Hijo para terminar con el pecado y para que ya no reine en mi vida. Entonces, hoy le digo al pecado no y hago lo que Dios manda, porque ahora, por la gracia de Dios, tengo el poder para hacerlo por el Espíritu que mora en mí. Entonces, hay una confesión verdadera, que es una confesión en fe y en obras. ¿Sí? Repito, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Otra vez, esto es como un resumen de todo, y eso es lo que implica, esa confesión verdadera en lo que hacemos. ¿Por qué? Vuelve a repetir, Dios es amor. ¿Por qué resalta esto acá? Porque habla de la naturaleza de Dios. Para Dios el amor es natural, Él es amor, todo lo que Él hace, lo hace con amor. Y si Él está en nosotros, entonces ese amor se tiene que manifestar. Dice, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Entonces, este es el resultado. El que permanece en amor, si ama, es porque permanece en Dios, o sea, guarda sus mandamientos. Y si guarda sus mandamientos, ¿por qué? Porque ama a Dios. ¿Ve? No hay nada suelto acá, no hay nada que esté flotando con, bueno, yo puedo amar, pero puedo no guardar los mandamientos, o puedo guardar los mandamientos, pero así, a seca, frío.
sin amar al otro. No, está totalmente unido. Uno ama a Dios, es el primer y gran mandamiento, y el resultado de ese amor a Dios es el amor al prójimo, es el amor a los hermanos. Entonces, ahí es donde se manifiesta. Y solo es posible, ¿por qué? Porque Dios es amor. Porque la fuente del amor está en nosotros. Como dice aquí, permanece en Dios y Dios en él. Entonces, ahora es factible para nosotros amar porque esa fuente de amor está en nosotros. Entonces, el origen del amor y la fuente de amor está en nosotros y ese amor brota en nosotros a través de la obra del Espíritu Santo, llevándonos a amar como fuimos amados por Dios en la persona de Jesucristo. Por eso, cuando uno mira la obra, no hay jactancia. Fuera jactancia, dice el himno que cantamos, la gloria le doy tan solo por gracia. Él me salvó. Entonces, la gloria sea para Dios. Si alguien encuentra algo bueno en nosotros, es Jesucristo haciendo esa obra. Y la gloria es para Él. Si hablamos las palabras de Dios y si ministramos, o sea, servimos conforme al poder que Dios da, la gloria es para Él, no para nosotros. Y ese era el propósito de nuestra creación, que Dios sea glorificado a través de nuestras vidas. Y Cristo vino para traernos de la muerte espiritual y ponernos en ese camino angosto marcado por la voluntad de Dios, en el cual hay espinos, hay piedras, hay dolores, hay angustia, hay padecimientos, pero el final de ese camino es glorioso, es donde vamos a reinar por toda la eternidad con Él, es donde nosotros vamos a conocer como fuimos conocidos por Dios. Entonces, gloria a Dios, es su obra perfecta y eterna, y así Él lo ha manifestado. Entonces, avanzando en nuestro pasaje, fíjese que dice el versículo 17, uniendo siempre una cosa con la otra, dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. El día del juicio no lo está añadiendo acá como algo nuevo. Ya había hablado. ¿Recuerdan el final del capítulo 2? Cuando dice el versículo 28, y ahora hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados, el día del juicio. Es el mismo lenguaje. Estamos como llevando todo en una cascada gloriosa, hermanos, hermosa y de pura gracia, en la cual el Señor nos ha puesto por su soberana gracia para que nosotros le demos la gloria a través de ser como Él es. Entonces, fíjense, dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Hasta ahora venimos hablando de ese testimonio interno y externo, de esa confesión de vida, no solamente de labios de vida, esa conducta que da la gloria a Dios, ese amor hacia los hermanos. Entonces dice, en esto, cuando esto pasa en nuestras vidas, cuando esto es lo que estamos viviendo y lo que estamos haciendo, entonces ahí es cuando uno dice, bueno, el amor de Dios se ha perfeccionado, el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. Ahora, para tratar de definir esto, quisiera que me acompañen por un momento a Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, para que veamos el sentido de la palabra perfeccionado. Algo que es perfeccionado. Efesios capítulo 3 es un pasaje que ya también leímos varias veces y lo quiero volver a leer para recordar el concepto. Dice así la palabra de Dios. Efesios capítulo 3, versículo 17. Pablo, orando por los hermanos en Éfeso, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, o sea que nuestras raíces estén nutriendo del amor y que nuestra fe y nosotros estemos cimentados en el amor de Dios, dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, una comprensión comunitaria, cuando dice, si tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, o sea, toda la dimensión, eso es lo que está hablando, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Para qué? Y ese es el punto. Perfeccionado, algo que llega a ser maduro, algo que llega a ser pleno. A eso se refiere. Ahora fíjese con qué está relacionado esa plenitud, ese perfeccionamiento en el amor. Termina diciendo el texto
del versículo 19, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. La plenitud de Dios en nuestras vidas solamente está ahí cuando nosotros conocemos toda la dimensión del amor de Dios. Y así se manifiesta en nuestras vidas. O sea, decía el texto, el versículo 17, en esto, ¿verdad? Se ve el testimonio interno-externo, en esto que hemos mencionado antes, del versículo 11 hasta el 16, en esto dice, se ha perfeccionado el amor en nosotros. Entonces, se ve ese testimonio interno-externo, se ve que su espíritu en nosotros, se ve la conducta transformada por la obra del Espíritu Santo y se ve la confesión de vida, esa vida que respalda las palabras que se dicen con los labios. Entonces, la plenitud de Dios se manifiesta en la vida. Ahora, fíjese cuál es el propósito, volviendo a Efesios 3. Dice así, versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál es el propósito? Que a Él sea gloria. ¿En dónde? En la iglesia. Miren, su nombre es grande, desde donde nace, de donde sale el sol hasta donde se pone. Él es glorioso en todos lados. Pero el único lugar que manifiesta la gloria de Dios en este mundo es la iglesia. Y la única forma que la iglesia va a manifestar la gloria de Dios en su vida es que la iglesia conozca, comprenda toda la dimensión del amor de Dios. Y que ese amor de Dios, en la medida que nosotros lo vamos conociendo, para que la plenitud, para que todo lo que Dios es, que está morando en nosotros por su Espíritu, porque el Padre y el Hijo vinieron a ser morada en nosotros, para que todo lo que Dios es se manifieste en nuestras vidas a través del amor a Dios y el amor hacia los demás, y de esa forma a Él sea gloria en la iglesia, en los redimidos de Dios, en aquellos a los cuales Dios les mostró su amor, en aquellos en los cuales Dios derramó su Espíritu y derramó su amor, para que ellos puedan amar como fueron amados por Dios. Solo así, hermanos, podemos amar a Dios y a los hermanos, por su Espíritu, que nos da el amor y la gracia para obedecer a Dios en todos nuestros caminos. ¿En esto? ¿En qué? Bueno, hermanos, según lo vimos en el libro, y extendiéndonos de aquí hacia atrás, cuando pensamos en esto, y usando las mismas palabras de los distintos pasajes que vimos, podemos decir que, ¿qué cosas son? La comunión con Dios, por la obra de su Hijo Jesucristo. La comunión con Dios. Estas cosas escribimos para que tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Solamente su Hijo Jesucristo nos lleva a tener comunión con Dios. Es una comunión que es en luz y no en tinieblas, no hay ninguna tinieblas en Él, como ya veremos. Entonces, en esa comunión que se manifiesta en nuestras vidas, en esto, ¿en qué? En la permanencia en los mandamientos de Dios. El hecho de que perseveremos en bien hacer, que perseveremos en honrar a Dios, en darle la gloria, en guardar sus mandamientos, en obedecer su palabra. En esa perseverancia de los santos, es su espíritu obrando en nosotros. Está constantemente convenciéndonos de pecado y dándonos el amor para permanecer y confesar al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí también se ve que el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, estas cosas nos dan testimonio, nos dan confianza de la obra de Cristo en nuestra vida y nos dan esperanza en el día del juicio. Nos dan esperanza en el día del juicio. Vuelvo a leer el versículo 17, que dice así, el versículo 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Fíjese que dice, ¿para qué? Para que tengamos confianza en el día del juicio, o como diría 2.28, para que no nos alejemos de él avergonzados. Entonces, dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Entonces, en el día del juicio, nosotros podemos tener confianza, seguridad, por ese amor que se está mostrando plenamente en nosotros. Hechos 17:31, bueno, creo que conocemos el 30 también, cuando dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar
que se arrepientan, ¿no? Esta ignorancia de quién es Dios, de que hay un solo Dios verdadero, que es el creador de todos los hombres, el que da la vida, el que la quita, bueno, y que nos ha hecho para que le busquemos, aunque sea palpando, le hallemos. Dice, bueno, Dios pasa por alto los tiempos de esta ignorancia en el Evangelio de Cristo. Manifiesta su amor y dice, bueno, yo paso por alto los tiempos de esta ignorancia, pero ahora mando, como rey soberano sobre toda la creación, mando a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? ¿Por qué deberían arrepentirse? Y el 31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó como juez. ¿Y cómo sabemos que él lo designó como juez? Dando fe, como un escribano cuando da fe que la firma es verdadera. Bueno, acá es exactamente lo mismo el término. Acá Dios da fe de que Jesucristo es el que él puso por juez de vivos y muertos, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, la resurrección de Cristo es la prueba de que Cristo no murió en vano, que Cristo murió porque hay un juicio por el pecado, y que en esa muerte Él llevó el juicio de su pueblo, y si Él hubiera muerto y no se hubiera levantado, no tendríamos nada de qué hablar. Pero la resurrección es la prueba que Dios da de que sí hay un juicio por el pecado, y que está determinado en ese día que Él estableció, el cual no se mueve y al cual nosotros nos encaminamos, no importa el tiempo. Sean 6 horas, un día, un año, 100 años, no importa el tiempo que tarde en ese día, pero ese día está establecido y nosotros vamos hacia Él. Y la resurrección de Cristo es la prueba de que hay un juicio por el pecado y de que Dios va a juzgar con justicia al mundo, a todos, porque hay un Salvador en este mundo. Y si uno rechaza al Salvador del mundo, va a ser juzgado con el mundo en ese día de juicio. Entonces, nuestro pasaje en Primera de Juan, el versículo 17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Entonces, estas cosas que mencionamos, la confesión, la comunión, el amor, el hecho de la perseverancia en hacer la voluntad de Dios, en ir creciendo en la gracia y el conocimiento de Dios, nos dan testimonio, nos dan confianza, nos aseguran de la obra de Cristo, de que su justicia nos cubre, de que Él pagó por todos nuestros pecados, que Él llevó toda nuestra maldad, y que entonces en esa hora nosotros tenemos vida y esperanza en el día del juicio, de que no seremos condenados con el mundo, de que no seremos juzgados con el mundo, no, estaremos al lado de Él para juzgar a aquellos que han rehusado creer en el nombre del Hijo de Dios y todo lo que eso implica. Entonces ese varón designado, el que Él resucitó, es el juez de todos. Juan, capítulo 5. Quiero leer esta porción, que es muy importante con respecto a esto, porque es la declaración de Jesucristo mismo acerca de esta obra del Padre. Juan capítulo 5, versículo 19, dice así. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que Él envió. Temblad y no pequéis, honrad al Hijo, para que no se inflame de pronto su ira y perezcáis en el camino, dice el Salmo 2, que leímos esta mañana. Versículo 24 dice, de cierto os digo, o sea, una afirmación concreta, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Recuerda los efectos de la verdad y del error? El que oye es de Dios y el que no oye no es de Dios. El que oye obedece a Dios y el que no oye desobedece a Dios. Entonces ahí se ve el espíritu de verdad y el espíritu del error. Entonces, aquí dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Versículo 25. De cierto os digo, otra vez, con certeza, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios
y los que la oyeren vivirán. Y eso habla con respecto a la muerte espiritual. Dice, y ahora es cuando, dice, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Eso es cuando Cristo llama a alguien para la salvación del alma. Entonces lo llama y lo salva. La primera resurrección, la espiritual. Y el versículo 26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y eso está hablando del día del juicio, el día de la venida del Señor. Cuando habla de una resurrección simultánea, donde los muertos en Cristo resucitarán primero, hablando con respecto a los creyentes, y no primero porque, no, esto es más importante, no, sino que ellos resucitan y nosotros con ellos somos transformados en él y nos encontramos con el Señor. Pero al mismo tiempo resucitan todos los que hicieron lo malo y los que van a ser juzgados para condenación, al mismo tiempo. Y en ese momento van a enfrentar el juicio por sus pecados en la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo en aquel día, porque a Él le fue dado todo el juicio por cuanto es el Hijo del Hombre, y el Hijo del Hombre con todas las letras. Él es el Hijo del Hombre. Él es el postrer Adán, el primero de la nueva creación. Él es el que tiene la preeminencia sobre todo. Él es la cabeza de la iglesia. Y como cabeza de la iglesia está sentado sobre todo poder, dominio y autoridad. Él es el nombre sobre todo nombre. Entonces, ese varón designado, el que resucitó, el juez de todo, bueno, tenemos confianza cuando pasa esto en nuestras vidas, cuando hay este tipo de confesión en nuestras vidas, leyendo de vuelta el 17 de 1 Juan 4, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Entonces esta confianza viene de que este varón designado, él está de nuestro lado y nosotros a su lado. Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él está de nuestro lado y nosotros estamos a su lado. Él es nuestra esperanza en aquel día. No seremos castigados porque Él llevó nuestro castigo en la cruz del Calvario. No seremos juzgados porque Él llevó nuestro juicio en la cruz del Calvario. No seremos avergonzados porque Él llevó nuestra vergüenza en la cruz del Calvario. No seremos condenados porque Él llevó nuestra condenación en la cruz del Calvario. Y no seremos muertos porque Él murió por nosotros. Por eso la muerte segunda no tiene poder sobre nosotros. La palabra muerte significa separación. Y por la obra de Cristo, que se manifiesta en nuestras vidas ahora, amados, ahora somos hijos de Dios. Aunque todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero ahora somos hijos de Dios por el amor que Dios nos ha dado. Y ahora Él nos dio ese amor para que seamos llamados hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Entonces tenemos esta confianza, esta seguridad. Ya no vivimos como antes. Vivimos como hijos de Dios. Vivimos como imitadores de Dios. Entonces, ahora, la segunda muerte, la muerte eterna, la separación eterna de Dios, ya no tiene poder sobre nosotros. Tenemos confianza para ir ese día del juicio. Lo anhelamos ese día. Esperamos ese día de ver a nuestro Señor cara a cara. Y todo aquel que tiene esta esperanza, dice el capítulo 3, versículo 3, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ve que está todo unido. Está todo unido, es precioso. Este recuento, como diciendo, bueno, miren, les expliqué esto. Miren cómo funciona todo junto. Miren qué preciosa que es la vida del Hijo de Dios. Miren qué precioso que es tener la confianza puesta en la obra redentora de Cristo. Qué precioso es estar cubierto por su justicia. Qué precioso es ver que el que hace justicia es porque es hijo de aquel que es justo. Y que así se manifieste y que eso nos da confianza, nos da seguridad, nos da tranquilidad para el día del juicio. Y la confianza está en que su simiente, mis hermanos, está en nosotros y no nos deja seguir viviendo en pecado. Y así esa simiente que está en nosotros, ese Espíritu de Dios, esa nueva naturaleza, nos hace aptos para toda obra buena. Es la obra de Cristo en nosotros, haciendo Él, ¿quién? Jesús, el Salvador, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, como dice Hebreos 13:21. Él nos hace imitadores suyos, esa es su obra. Él nos hace imitadores suyos.
Su gran amor hace que seamos llamados hijos de Dios. Su gran amor hace que seamos conocidos como sus discípulos. Su gran amor hace que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Termina diciendo el versículo 17, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Ese debe ser el anhelo del Hijo de Dios. Ese es el anhelo que produce su simiente en nosotros. Ser como Él es, vivir como Él vivió, amar como Él amó. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Vimos también en el capítulo 3, versículo 21. Hermanos, ese amor que conocemos y vivimos, ese amor que conocemos y vivimos, que podemos ver de una forma tangible, profunda, plena, o sea, lo conocemos. Ese amor, hermanos, es el bálsamo para nuestra alma. Es la confianza y la seguridad que tenemos en Cristo, porque sabemos que eso no es nuestro. Es la paz y el consuelo que encuentra nuestra alma, porque sabemos que viene de Cristo, no es nuestro. Es el reposo y la esperanza que nosotros tenemos y en la cual nos gozamos hasta que le veamos cara a cara, sea que Él venga o que nosotros vayamos a su encuentro primero. ¿Por qué? Mira el versículo 18. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El perfecto amor echa fuera el temor. No hay amor más perfecto que el del Señor. Es un amor que cubrió todo lo que había que cubrir. No dejó nada librado al azar. Es Él el que sustenta nuestra suerte. Es Él el que nos sostiene. Es Él el que nos lleva. El que designó el tiempo de nuestra habitación, el día que íbamos a nacer y el día que vamos a partir a su presencia. Y el amor que Él nos mostró es perfecto. Es un amor perfecto que cubrió toda nuestra maldad, todo nuestro pecado, toda nuestra deuda. ¿Recuerda? Tetelestai, consumado es. La deuda ha sido completamente saldada, ha sido completamente pagada. Su vida en la cruz del Calvario fue suficiente para dejar clavada en esa cruz vacía el acta de los decretos que nos eran contrarios. Todo aquello que se nos acusaba delante de Dios. Cuando se abran los libros en el día del juicio, no vamos a estar ahí. Porque quedó clavado en la cruz todo el acta de los decretos que nos eran contrarios. Su victoria ha sido total, absoluta, aplastante. Venció sobre la muerte, sobre el pecado y sobre Satanás. Y con su resurrección nos declaró justos, porque fue entregado por nuestras transgresiones, pero resucitado para nuestra justificación. Nos vistió con su justicia, con esa vida perfecta, donde cumplió la ley, donde obedeció al Padre, donde derrotó toda tentación. Y Él, como nuestro sumo sacerdote y apóstol de nuestra profesión, de nuestra fe, entró a ese tabernáculo no hecho de manos. Y no entró sin nada, entró con su propia sangre. Precio suficiente para pagar el rescate total de su pueblo y que no haya nada más que reclamarle. Tetelestai. Consumado es. Y ese amor perfecto echa fuera el temor. No hay temor de ser castigado. Cuando hablamos de confesar los pecados, sabiendo que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, el Padre nos habla como hijos. Y esa fidelidad y justicia de Dios nos recuerda que Él es fiel a su palabra, a que Él es fiel en todos sus caminos. Y si Él dice que el pecado fue pagado en Cristo y perdonado en Cristo, y deshecho como una nube, echado tras las espaldas, echado en lo profundo del mar, alejado como el oriente del occidente, entonces así es. Es fiel y justo. De ninguna manera castigaría dos veces el mismo pecado. Entonces no hay temor de castigo, porque el castigo ya lo llevó completamente Cristo. Es un amor perfecto. Es un amor perfecto. Es cierto, nosotros vemos ese amor y nos sentimos avasallados si lo queremos imitar, porque estamos lejos de esa perfección. Pero hermanos, ese amor perfecto es lo que nos anima
a que cuando vemos nuestros pecados sabemos que Dios ya lo sabía de antemano y lo cargó en Cristo. Y eso nos lleva en esa confianza, en la obra de Cristo, a la plenitud del amor, a vivir por aquel que vivió, murió y resucitó por nosotros. La plenitud del amor de Dios, el conocimiento de toda la dimensión de su amor mostrado en la obra de Cristo, como veíamos en Efesios 3, la superabundante riqueza de su gracia, su infinita misericordia. Conocer lo que éramos nos hace ver la magnitud de su amor, la magnitud de su muerte vicaria, la magnitud de su entrega voluntaria, la magnitud de su poder para darnos vida. Esa obra, mis hermanos, ese amor, ese pacto eterno de gracia sellado con su propia sangre, esa disposición de ir con el Padre al monte, cuando el Padre dijo, subimos a adorar a Dios y volveremos a vosotros, con esa convicción de que a él nadie le quita la vida, sino que él la pone para volverla a tomar porque ese mandamiento recibió del Padre. Ese monte donde Dios proveyó el Cordero que quitó el pecado del mundo en un día. Este es el día que ha hecho Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él, porque en ese día está todo el gozo de la eternidad. Él quitó el pecado de su pueblo de una vez y para siempre. No hay nada más que reclamar. Es un amor perfecto. Esa obra de gracia, esa entrega gloriosa, ese amor tan grande, echa fuera de nuestras almas el temor. Lo echa completamente. Echa fuera el temor a ser avergonzados cuando Él se manifieste. Echa fuera el temor a ser juzgados cuando Él se siente en el trono a juzgar. Echa fuera el temor a ser condenados cuando Él baje el martillo y haga cumplir la sentencia a todos los que no creyeron en Dios ni obedecieron al Evangelio de Jesucristo, los cuales recibirán su justa condenación en llama de fuego, en castigo eterno. La fe en su obra, la fe en su propiciación, Él es la propiciación por todos nuestros pecados. Aprendimos en esta epístola. Cubrió todos nuestros pecados. La fe en su justicia perfecta, porque es su justicia nuestra justicia. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios lo hizo pecado, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Por nosotros lo hizo pecado. Nuestra maldad, nuestro pecado le fue imputado a Él, para que Él sufriera el castigo y los pagara, para que al mismo tiempo nosotros seamos cubiertos con su justicia. Echa fuera toda duda de condenación, echa fuera todo temor, echa fuera todo pavor repentino que pudiera venir sobre nosotros. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, dice nuestro texto. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Porque la duda no proviene de él y lo que no proviene de fe, la duda no proviene de fe. Y lo que no proviene de fe, dice la palabra en Romanos 14, lo que no proviene de fe es pecado. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si hay temor, es porque la plenitud de Dios, del amor de Dios, no está en esa vida. No está en esa vida. Y tal vez la plenitud del amor de Dios no esté porque hay en nosotros un pecado de negligencia en conocer toda la dimensión del amor de Dios. Nos hemos dedicado a conocer otras cosas, pero no a conocer el amor de Dios en toda su dimensión. Nos hemos dedicado a estudiar doctrinas elevadas, etcétera, etcétera, pero ninguna de ellas puede quitar el temor de nuestro corazón, más que el amor y toda la dimensión del amor de Dios. Hemos sido negligentes y ese pecado de negligencia también fue llevado por Cristo en la cruz del Calvario. Puede ser que por ese pecado de negligencia en conocer toda la dimensión del amor de Dios, esa negligencia en desear la leche espiritual no adulterada, Dios lo da como un mandamiento, desear como niños recién nacidos, ¿no? Porque no es natural en nosotros el deseo por la palabra. No es natural. Por eso Dios lo da como un mandamiento, para que sepamos lo único que nos puede hacer crecer fuertes y sanos. Esa negligencia en añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor.
esa negligencia, que es contraria a la diligencia con la que Dios nos manda a hacer todas estas cosas. En 2 de Pedro 1. ¿Por qué? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin frutos, mejor dicho, ociosos ni sin frutos, ¿en qué? En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esa negligencia en poner por obra la palabra. No se ha perfeccionado el amor de Dios, como vimos también en el capítulo 2, los versículos 4 y 5. Cuando veíamos a alguien que no ponía por obra la palabra, dice así el texto: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Porque cuando lo hacemos es solo porque su amor está en nosotros. Es solo por su obra. Por eso, gracias a Dios por su Hijo Jesucristo. Él es la propiciación por todos nuestros pecados, por todos, hermanos. Aún esto que estamos viendo ahora. Y por Él podemos ir una y otra vez al trono de la gracia, sabiendo que Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda nuestra maldad. Mi hermano, hermana, si ves tu pecado, gloria a Dios. Gloria a Dios. Ve a Cristo. Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad y para darte la gracia para vivir como es digno delante de Él. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hay una forma digna de vivir conforme al Evangelio de Jesucristo. Y solamente en el amor de Dios podremos vivir así. Ahora, la otra razón por la que aún puede haber temor al castigo, al juicio, a la condenación, un temor que es manifestado por la duda o la inseguridad de qué pasará conmigo cuando muera. Hay personas que uno le pregunta, ¿vos sabés cuál es tu destino eterno? Y no tienen ni idea. O dicen, bueno, y la respuesta es, no fui una mala persona, o yo, si ponemos las cosas en una balanza, o sí, algún día yo hice esto, aquello, lo otro. Son dudas, eso no es certeza. No hay ninguna certeza. Es una duda basada en las propias obras que un día me hacen sentir digno. Cuando hice algo bueno, digo, Dios me merece a mí, ¿no? Con mucho orgullo lo decimos. Yo soy una buena persona con mucho orgullo. Ese orgullo no pasa a la puerta, ¿eh? No pasa a la puerta. Pero ese mismo orgullo al otro día me hace sentir miserable y perdido. Es una duda que me arrastra como la onda del mar, desde las costas de la esperanza a la bahía de la desesperación. Me arrastra como el viento, lleva el agua. Esa duda, ese temor, solo puede ser disipado en la cruz del Calvario, a los pies de la obra de Cristo. Cristo dijo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, en Juan 6:37. Y también afirmó en ese mismo pasaje, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero, el versículo 44. Por eso te digo, si Dios te trajo a Cristo, el verdadero amor echa fuera el temor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya no debes cansar tu alma tratando de alcanzar lo que el amor de Dios alcanzó y logró por ti en la justicia de Cristo. Si crees al Evangelio de Dios, si crees las buenas noticias de salvación, si tu fe está puesta en la obra redentora de Cristo, tú no tienes que fatigar tu alma tratando de alcanzar lo que nunca podrás alcanzar. En Cristo vas a hallar el descanso para tu alma, porque Él hizo la obra que nosotros no podíamos, para que nosotros descansemos completamente en Él y que vestidos con su justicia seamos declarados justos delante del Padre y nuestra vida esté escondida en Él con Dios por toda la eternidad. Dale reposo a tu alma por la fe y ama a Dios. ¿Por qué? Ama a Dios. ¿Por qué? El versículo 19. Porque nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ama a Dios. Si Él está en ti, si has venido a Cristo, si su justicia es tu justicia, entonces ama a Dios. Porque el amor de Dios, que es la fuente del amor verdadero, está en ti, derramado con el Espíritu Santo. ¿Y cómo se ve esto? Bueno, el versículo 20 dice, si alguno dice, ¿recuerda nuestro texto clave? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que dice.
Y el versículo 20 empieza diciendo, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Ve que no hay grises? ¿Ve que habla con total claridad? Porque hasta acá ya se explicó todo. Ya se dijo claramente lo que es el amor, de dónde proviene el amor y cómo se manifiesta ese amor. Y dice, si alguno dice, yo amo a Dios, ¿no? Parece muy espiritual. Oh, yo amo a Dios, estoy dispuesto a dar mi vida por Dios. ¿Y qué es de aquel hermano? No quiero saber nada con ese hermano. Entonces, no, sí, es mi hermano, pero mejor lejos. Ya hemos hablado de eso, hermano. Por eso comprendemos lo que dice el texto. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, directamente. ¿Tiene problemas con un hermano? ¿Le molesta a un hermano constantemente? Es mentiroso. El problema es con Dios, no es con el hermano. Es con Dios. Si dice yo amo a Dios, pero no quiero saber nada. El problema es con Dios. Y eso es lo que nosotros debemos comprender. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Para amar a tu hermano que tenés al lado, no necesitas fe, porque lo estás viendo. Sabes qué podés hacer. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque la fe es lo que nos lleva a amar a Dios. Porque es la fe en Cristo, en ese amor tan grande que Dios tuvo, por la cual Dios derrama su amor en nosotros, para que por medio de ese amor hacia Él amemos a los demás. Por eso claramente lo dice. Seamos coherentes. Es una incoherencia, porque aborrecer al hermano es estar en tinieblas, dice este mismo pasaje. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. No hay comunión con Dios en tinieblas. Y si la persona dice así, y diciendo, aún declarándose justo por sus propias palabras, yo amo a Dios, pero no puede amar a los hermanos, esa persona es un mentiroso. Y es un mentiroso ante Dios y ante los que no son de Dios. Porque los que no son de Dios son los que lo van a acompañar en su causa. Son los que los van a comprender. No, yo amo a Dios, pero con aquel hermano, sí, te entendemos, aquel hermano es inamable, es intratable. Oh, no, siempre está diciendo que hay que hacer las cosas como la palabra dice. No, pero no tiene amor. Viene con la fría palabra. No, siempre hay que obedecer a Dios, todo es pecado. Entonces yo amo a Dios, pero con aquel hermano no puedo estar. Wow. Los que no son de Dios le van a decir, sí, tenés razón. Lo van a apañar, lo van a animar, sí, y se amontonarán conforme a sus concupiscencias, porque no son de Dios, sino son mentirosos. No hay coherencia. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos a los hermanos que están a nuestro lado. Juan es simple, práctico, verdadero y coherente. No mintamos contra la verdad. El versículo 21 dice, y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Sabe lo que está diciendo? Atentos a su voz. El que oye mi voz es mío. Y el que no oye, no es. Atentos a su voz. ¿Oyes la voz del pastor y obispo de tu alma? ¿Oye la voz de Cristo diciendo, ama? Es un mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Un mandamiento, porque no nos sale natural. Luchamos con eso. Por eso necesitamos el Espíritu Santo, para que nos dé el amor y la fuerza para no actuar como nosotros actuaríamos naturalmente, sino mortificar ese pecado, llevándolo a Cristo y al mismo tiempo amando al hermano. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Tienes rencor, amargura, resentimiento contra tus hermanos? Y tienes este rencor, esta amargura, este resentimiento, de tal forma que los llamas hermanos en Cristo, pero no te puedes relacionar con ellos, hablar con ellos, compartir con ellos. ¿Lo tienes así? Entonces, mi hermano, mi hermana, reconoce tu pecado, da la gloria a Dios, como Acán, ¿recuerdan? Ven aquí, da la gloria a Dios. Mira, 12 tribus, 2 millones de personas, te encontramos. Da la gloria a Dios. Reconoce lo que hay en tu corazón. Reconoce tu pecado. Da la gloria a Dios que desnudó tu corazón con su palabra, sabiendo que ante Él estamos todos desnudos. Reconoce que Él sabe todas las cosas. Dale la gloria, Él es omnisciente. Y que esa omnisciencia obró en tu favor cargando también ese pecado en Jesús. Fue cuando lo reconozcas,
Al mismo tiempo vas a reconocer que por esa misma omnisciencia de Dios, ese pecado ya fue cargado en Jesús. Y Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Él puede sacarte esa carga de encima. Ya no hace falta que la lleves. No hace falta que esa carga amargue tu vida. Te la puede sacar de encima porque Él ya pagó por ese pecado. Dios se lo cargó, lo pagó en la cruz, lo cubrió con su inmenso amor. Por eso confiesa ese pecado, Él es fiel y justo, te perdonará, te limpiará, para que por su gracia ames como fuiste amado por Dios. ¿No soportás? Pero no, pero solo algunos, ¿eh? No es con todos, no me pasa con todos. Este sí. Ven a Cristo, que soportó tu menosprecio y te siguió amando. Y por ese amor fue a la cruz, obediente hasta la muerte, para darte vida, si crees en Él. Ven a Cristo, Él te va a salvar eternamente. Y si estás en Cristo, ven a Cristo, Él te va a perdonar y te va a limpiar. Por eso, hermanos, creemos en Jesús, creemos en el Hijo de Dios, en Jesucristo, nuestro Señor, el Salvador del mundo. Entonces amemos a Dios y amemos como Él nos amó a todos los que nos rodean. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra, por tu amor y tu misericordia, por tu cuidado. Gracias por Cristo. Padre, ¿qué podemos esconder de ti? Tú ves en nosotros aún lo que nosotros no vemos. Líbranos, Señor, de los errores que nos son ocultos y danos la gracia y la fuerza para reconocer aquellos que vemos y nos resistimos, Señor, y confesártelos, sabiendo que en Cristo han sido remitidos todos los pecados y que así el temor salga de nosotros, que salgan las dudas, que confiemos solamente en la obra de Cristo y que cada día vayamos siendo más y más como Él es, al ser limpiados de nuestra maldad y que su carácter se vea en nosotros. Ayúdanos, Señor, a como iglesia dar testimonio para que seamos conocidos como tus discípulos. Ayúdanos, Padre. Gracias por Cristo. Una vez más te ruego, por el amor de Cristo, que salves a los que no te conocen. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiga, hermano.